Buen día para todos. En el día de hoy voy a socializar mi propuesta pedagógica titulada El eco de las generaciones, leer, escribir y escuchar en sociedad. Para iniciar tenemos un índice con 8 fases que están en fundamentación teórica, conclusiones, evidencias fotográficas de mi propuesta pedagógica. Mi fundamentación teórica se fundamenta en un enfoque sociocultural del lenguaje, en el que me baso con 3 autores que son Vygotsky, que habla sobre la interacción social, Fons, que habla de la lectura y la escritura con sentido real, Gallego y Muñoz, que resaltan el lenguaje y el contexto sociocultural. Para mí, según Vygotsky, el aprendizaje se construye socialmente, mientras que para Fons, él plantea que el lenguaje o la alfabetización debe ser significativa y conectarse con la vida cotidiana. Por eso diseñamos estas actividades donde leer y escribir son actos de construcción en sociedad. Los datos básicos de mi propuesta. La asignatura en la cual me baso es lectura castellana y habilidades comunicativas. El grado no tiene un grado específico porque mi propuesta abarca los 3 cortes que son edades de 5, 15 años y 74 años. Por ello planteo que mi propuesta está para transición básica secundaria media académica. El contexto. Bueno, el contexto es que esta propuesta de lengua castellana promueve un encuentro con la infancia, la adolescencia y la adultez para fortalecer la lectura, la escritura y la oralidad a través de experiencias reales. Pues como bien sabemos, un niño no piensa igual que un adolescente o un adulto. Y la idea de mi propuesta es retomar varias perspectivas para ver o observar cuáles son las diferencias en cada etapa y cuáles son los factores que debemos fortalecer tanto en la infancia como en la adolescencia. El tiempo de ejecución básicamente son 6 horas con 3 sesiones de 2 horas. Los derechos básicos del aprendizaje están basados en comprender los textos reales, comunicar el respeto, valorar los géneros literarios, y el objetivo general está basado en fortalecer habilidades comunicativas a través de la lectura, escritura y oralidad para fomentar entre sí convivencia y aprendizaje intergeneracional. Los objetivos específicos están basados en fomentar y desarrollar la escritura con distintos géneros literarios. En la primera fase de apertura y exploración tengo una actividad titulada Escucha el cuento radial, el viejo reloj de mi abuelo. Esta historia está basada en que un abuelo le da un reloj a su nieto para que él lo recuerde toda la vida, pero resulta y pasa que el valor no está en el objeto, sino en los recuerdos. Y aquí vemos cómo en las 3 fases de edades, tanto para Sara como para Daniel, como para el señor don Fernando, se observan distintas opiniones. A Sara le gusta solamente el cuento o la anécdota que se da en el cuento radial. A Daniel se le nota un aprendizaje valorativo en el tiempo y en el cuidado de lo que se tiene y en la memoria de lo que se recuerda. Para don Fernando se obtiene una fase de enseñanza, y allí vemos que los 3 pensamientos surgen de manera muy espontánea y no podemos comparar, así como no podemos comparar las diferentes edades de niños o una comunidad de niños, tampoco podemos comparar eh, varios procesos de enseñanza tanto en el presente como en el pasado o en el futuro. En esta parte me basé en la cita de Fons, que habla sobre que la lectura se debe aprender viviéndola, escuchándola y sintiéndola. En la fase 3 me basé básicamente en un taller literario donde se hace una historieta, poema o canción. Allí también me baso en Fons, que escribir no es copiar, sino producir una voz propia. En la fase 3 hago una práctica y una ejecución, una producción de un cuento
en el que se comprenden capturas, grabaciones y se entiende más a fondo que escribir y copiar no es lo mismo que producir y sentir. En la fase 4 vemos también el tipo de evaluación. La evaluación que ejecuto es de tipo formativa y sumativa. En la fase 5 vemos los materiales y recursos. Los materiales para mi actividad están basados en grabadora, celular o registro radial. También está basado en un cuento adaptado, El viejo reloj de mi abuelo. Esta actividad también se puede emplear con cartulinas, marcadores, donde los tres actores de esta propuesta pueden escribir sus ideas, plantear cuáles son sus opiniones, cuáles son sus preferencias o gustos. También tenemos poemas, canciones, crónicas y cuentos tradicionales. Uno de los recursos más utilizados son Canva. Acá tenemos unos objetivos y es que a diferencia de la niña Sara observa su aprendizaje con ternura, presenta una curiosidad, una etapa de imaginación, una etapa de comprensión. Con Daniel observamos que él presenta una etapa de reflexión donde tiene un pensamiento crítico, busca significados acerca del cuento, también interpreta lo que entiende. Y en el caso del señor Fernando vemos que simboliza sabiduría y experiencia. Compara el cuento que se da dentro de la actividad con su propia vida. Aquí vemos unas evidencias fotográficas de la actividad realizada. Acá vemos cuáles son los pensamientos y las experiencias en cada edad. Por ejemplo, la niña Sara dibujó lo que entendió del cuento. En el caso del señor, de una anécdota comparativa con su vivencia propia, la comparó con el cuento. Y en el caso del adolescente, vemos que él solamente da una breve frase o ejemplifica mucho sin necesidad de extenderse. En las conclusiones de mi actividad. Bueno, en las conclusiones de esta actividad puedo decir que esta experiencia me sirvió para comprender que el enseñar el lenguaje no es solo enseñar palabras o aprender a escribir o forzar un aprendizaje. El aprender del lenguaje es enseñar a convivir, escuchar y comprender la historia del otro. Leer y escribir convierte un acto de vida en un acto comunitario de experiencias. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que le haya gustado mi video.